Bien, bueno, acá tenemos el circuito que habíamos planteado originalmente en el punto uno, así que vamos a ver ahora algunas cuestiones de variables de estado. Lo que se pide es que, considerando la fuerza F como entrada y x1 y x2 como salidas, seleccionar un juego de variables de estado físicas y obtener las matrices A, B, C y D. Obtener luego un diagrama de bloques del sistema basado en el concepto de variables de estado. Bien, bueno, para ello lo primero con lo que yo aconsejo empezar es plantear las ecuaciones diferenciales del sistema. Para ello en este caso voy a usar Kirchhoff, Kirchhoff de corriente. Primero vamos a plantear la sumatoria de corrientes en el nodo B1, con lo cual tenemos que la única corriente entrante es F, es igual a la suma de las corrientes salientes, que en este caso sería M1 por X1 derivada dos veces, más la fuerza del resorte, que sería x1 menos x2 por k1, más la fuerza del rozamiento viscoso, que sería x1 punto menos x2 punto por b1. Y después en el nodo b1 tenemos como entrantes las corrientes también de las fuerzas de la constante elástica K1 y del rozamiento B1. Entonces sería nuevamente x1 menos x2 por k1 más x1 punto menos x2 punto por b1 es igual a sería la masa 2 por x2 derivada dos veces más el rozamiento viscoso b2 por la posición 2 derivada más k2 por x2 sola. Entonces estas serían las ecuaciones diferenciales del sistema. Fíjense que son muy similares a las expresiones que vimos anteriormente cuando calculamos nodos, pero a mí particularmente me resulta más visual para plantear las variables de estado tener todo expresado en términos de ecuaciones diferenciales y no en Laplace, donde tenés que entrar a ver qué está multiplicado por s, por cuánto, etc. Si a ustedes les resulta fácil o directo tenerlo en Laplace, no hay problema. Mientras lleguen a las variables de estado está bien. Yo lo planteo en ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces ahora hay que definir las variables de estado, cuántas hay y cuáles son o cuáles elegimos. Bien, nosotros habíamos visto que la cantidad de variables de estado está asociada a la cantidad de acumuladores de energía que tiene nuestro sistema. En este caso tenemos 4 acumuladores de energía: la masa M1, la constante elástica K1, la masa M2 y la constante elástica K2. 4 acumuladores. Bien, entonces, ¿qué variables de estado vamos a plantear? Bien, pide que sean variables físicas. ¿Y por qué es importante que sean variables físicas? Recordemos que nosotros habíamos obtenido las funciones transferencias en puntos anteriores y a partir de esas funciones de transferencia nosotros podríamos llegar a obtener un juego de variables de estado, pero esas variables de estado no serían físicas, serían variables de estado matemáticas. Lo que yo acá quiero son variables de estado vinculadas a variables físicas, es decir, posiciones, velocidades, aceleraciones. Entonces, ¿cuáles van a ser esas? Van a ser las posiciones en los resortes o en las constantes elásticas, en las K, y velocidades en las masas. Bien, siendo esto así, en este caso veamos qué tenemos. Y tenemos, a ver, por la masa M1 tenemos la velocidad B1. B1 que es igual a x1 punto, esto es por la masa M1. Después tenemos la constante elástica K1 que opera entre dos desplazamientos, es decir, entre dos posiciones, es decir, entre x1 y x2. Esto es por K1. Después tenemos la velocidad V2, que es igual a x2 punto, por la masa M2. Y después tendríamos eventualmente la posición x2 por K2. Ahora fíjense que como la posición x2 ya la tiene K1, se repite, así que hay una sola variable de estado. Con lo cual, nuestras variables de estado van a ser la velocidad V1, las posiciones x1 y x2 y la velocidad V2. Ahora, una aclaración acá.
Y para que vean que no siempre es tan cierto y hay casos en los que no se cumple estrictamente esto de que la cantidad de variables de estado es igual a la cantidad de acumuladores de energía. En este caso justo coincide, pero fíjense que si yo hubiera eliminado esta constante elástica K2, igualmente necesitaría tanto la velocidad V1 como la V2 y las posiciones X1 y X2 para describir a mi sistema, pero tendría 3 acumuladores de energía y no 2 si hubiese tachado este K2. Así que no siempre, no estrictamente es igual a la cantidad de acumuladores de energía. Hay que fijarse en qué forma acumulan la energía. Porque bueno, las constantes elásticas pueden incluir más variables de estado. Así que bueno, entonces ahora vamos a proceder a darle nombre a todo esto. Vamos a definir nuestras entradas y nuestras variables de estado. Las voy a nombrar acá con Z porque ya nuestros desplazamientos son U. Así que va a ser más conveniente nombrarlas con Z. Entonces vamos a tener que U, que va a ser nuestra única entrada, va a ser igual a F. Vamos a tener que Z1, que va a ser nuestra primera variable de estado, va a ser igual a X1. Z2 va a ser igual a X2. Z3 va a ser igual a X1 punto, o lo que es igual a B1. Z4 va a ser igual a X2 punto o B2. Y 1, que va a ser nuestra primera salida, va a ser la posición 1. Y 2, que es nuestra segunda salida, va a ser la posición X2. Entonces con esto ya tenemos nombradas a nuestras variables de estado. Bien, entonces ahora vamos a tomar la expresión 1 y 2 y vamos a introducir esta nomenclatura adentro de estas expresiones. Entonces vamos a tomar D1 y vamos a hacer F es U. Esto es igual a M1 por X1 punto punto, la segunda derivada de X1. Fíjense que Z3 es la primera derivada, entonces Z3 punto es la derivada segunda. Más X1 menos X2 es, ya distribuyo el K1, así que me quedan separadas y hago Z1 por K1 menos Z2 por K2. Y después tenemos X1 punto y X2 punto que son Z3 y Z4, con lo cual tenemos que, ya también, este es K1, perdón, no K2, K1. Ya seguimos entonces y tenemos que X1 punto es igual a Z3 por B1, acá Z3 por B1, Z3 B1, menos Z4 también por B1. Y de aquí, de esta expresión, ya podemos despejar Z3 punto. Bien, entonces procedemos a despejar Z3 punto, con lo cual tendríamos que M1 por Z3 punto es igual a U menos Z1 K1 más Z2 K1 menos Z3 B1 más Z4 B1 y pasamos el M1 dividiendo, con lo cual nos quedaría que Z3 punto es igual a U por 1 sobre M1 menos, vamos a poner primero adelante, menos K1 sobre M1 por Z1 más K1 sobre M1 por Z2 menos B1 sobre M1 esto por Z3 más B1 sobre M1 por Z4, con lo cual ya tenemos Z3 punto expresada en términos de las derivadas, en términos de las variables de estado y de la entrada. Ahora vamos a trabajar la expresión 2. Entonces de 2 tenemos que vamos a reemplazar primero por las variables de estado. Entonces nos quedaría que Z1 menos Z2, perdón, vamos ya a distribuir el K1, con lo cual Z1 K1 menos Z2 K2 más Z3 B1 menos Z4 B1. Esto va a ser igual a M2 por X2 punto punto, que sería lo mismo que Z4 punto, más B2 por X2 punto, que sería Z4, más K por X2, que sería Z2. Entonces vamos a despejar Z4 punto, con lo cual tendríamos que Z1
K1 menos Z2, K2 más Z3, B1 menos Z4, B1 menos KZ2 menos B2, K2, este es K2, K2 menos B2 por Z4 es igual a M2 Z4 punto. Con lo cual tenemos finalmente que Z4 punto es igual a, ya agrupamos todo, agrupamos todas las variables de estado, con lo cual nos quedaría K1 sobre M2 por Z1. Agrupamos la Z2, perdón, acá me acabo de dar cuenta que metí la pata y acá era, este Z2 era por K1 también, acá esto va a un K1. Entonces tenemos más, tenemos de Z2 menos K1 y menos K2 sobre M2 por Z2. Z3 solo tenemos por B1, entonces sería más Z3 por P1 sobre M2 más, y en el Z4 también tenemos la resta de los dos rozamientos, sería menos B1 menos B2 sobre M2 también. Con lo cual acá ya tenemos Z4 punto expresado en términos de las variables de estado del sistema y, bueno, en este caso no de las entradas, no tienen influencia de las entradas. Bien, entonces nos faltaría ahora Z1 punto, que Z1 punto es trivial porque es igual a X1 punto y a su vez, como X1 punto es Z3, esto es igual a Z3, sale derecho. Y después tenemos que, esta la vamos a recuadrar, y después tenemos que Z2 puntos también es trivial porque es igual a X2 punto y es igual a Z4. Así que ya también sale derecho. Y después tenemos que I1 es igual a X1, con lo cual las salidas también son que I2 es igual a X2, con lo cual las salidas también son triviales. Bien, ahora lo que vamos a seguir es, vamos a juntar todo esto y vamos a armar las matrices de estado. Bueno, entonces acá yo tengo recopiladas las ecuaciones relevantes que habíamos sacado anteriormente. Me olvidé en la pantalla anterior de agregar el Z4 acá multiplicando al último término del Z4 punto, pero bueno, lo aclaro por las dudas. Bueno, entonces ahora tenemos que plantear las matrices de estado. Antes que nada voy a agarrar y establecer una nomenclatura para unas ciertas cosas, para establecer bien las dimensiones de cada una de las matrices. Vamos a llamar a n a la cantidad de variables de estado de nuestro sistema. En este caso va a ser 4. De Z1 a Z4. Entonces después tenemos P, que va a ser la cantidad de entradas de nuestro sistema, que en este caso va a ser una única entrada, tenemos solo una U. Después vamos a tener Q, que va a ser la cantidad de salidas de nuestro sistema, que en este caso van a ser 2 salidas, I1 e I2. Bien, entonces empecemos a armar las matrices de estado. Vamos a tener primero un vector columna con nuestras variables de estado derivadas, Z1, Z2, Z3 derivada, Z3 derivada y Z4 derivada. Esto va a ser siempre un vector columna que va a ser de dimensiones n por 1, es decir, cantidad de variables de estado por 1. En este caso, 4 por 1, en nuestro caso en particular. Va a ser igual a una matriz A. Va a ser igual a una matriz A. Esta es la matriz A. Que va a ser de siempre una matriz cuadrada de n por n. De la cantidad de variables de estado por la cantidad de variables de estado. En nuestro caso en particular va a ser de 4 por 4. Y esto va a multiplicar a otro vector columna con las variables de estado de nuestro sistema. Que van a ser Z1, Z2, Z3 y Z4. Esto también va a ser vector columna de n por 1, es decir, en este caso de 4 por 1.
Bueno, acá con esto que definimos hasta el momento ya podemos empezar a cargar. Entonces acá yo tengo las expresiones numeradas en 1, 2, 3 y 4. Bien, primero vamos a cargar lo correspondiente a z1 punto. Z1 punto, el único componente que tiene es z3 y está multiplicado por lo que sería 1. Entonces sería 0 en z1, 0 en z2, 1 en z3 y 0 en z4. Bien, después tenemos z2 punto, que solo es z4, con lo cual 0, 0, 0 y 1 en z4. Ahora seguimos con z3 punto. En z1 tenemos multiplicando por menos k1 sobre m1. En z2 tenemos k1 sobre m1. En z3 tenemos menos b1 sobre m1. Y en z4 tenemos b1 sobre m1. Luego en z4 punto, de la expresión 4. En z1 tenemos k1 sobre m2. En z2 tenemos menos k1 menos k2 sobre m2. En z3 tenemos b1 sobre m2. Y en z4 tenemos menos b1 menos b2 sobre m2. Con lo cual ya tenemos cargada la matriz A. Después a esto se le suma otra matriz, que es la matriz B. Esta es la matriz B, cuya dimensión es de n por p, es decir, filas como variable de estado y columnas como entradas. En este caso, como tenemos una única entrada, será de 4 por 1. Y esta matriz B multiplicará, esto acá, bueno, multiplica también, multiplicará a nuestro vector columna de entradas. En este caso, en el caso genérico, el vector de entrada será de p por 1. En este caso es de 1 por 1, porque solo hay una entrada. Bien, entonces, tenemos que ver en cuál de las variables de estado derivada tiene influencia en la entrada. Y vemos que en la única que tiene influencia en la entrada es acá en Z3 y está multiplicado por 1 sobre m. Con lo cual, en Z1 no hay influencia en la entrada, en Z2 no hay influencia en la entrada, en Z4 tampoco, y en Z3 tenemos 1 sobre M1. Bien, con esto tendríamos las matrices A y B. Después tenemos que seguir con las matrices C y D. Para eso vamos a plantear el vector columna de salidas I1 y 2. Este siempre va a ser un vector de Q por 1, un vector columna de Q por 1, es decir, en este caso de 2 por 1, porque hay dos salidas. Bien, esto será igual a nuestra matriz C, que será de, su dimensión será de Q por N. En este caso en particular será de 2 por 4. Esta es la matriz C. Y la matriz C nuevamente multiplica a nuestro vector de variables de estado Z1, Z2, Z3 y Z4. Esto multiplica. Bien, entonces nuestras salidas I1 solo tiene influencia de Z1 y está multiplicada por 1, con lo cual sería 1, 0 en Z2, 0 en Z3, 0 en Z4. Y después I2 es solo Z2, así que sería 0 en Z1, 1 en Z2, 0 en Z3, 0 en Z4. Sale de manera bastante directa. Y por último nos falta nuestra matriz D, que su dimensión será de Q por P, es decir, de filas como cantidad de salidas y columnas como cantidad de entradas. En este caso será de 2 por 1 porque tenemos una única, dos salidas y una única entrada. Y esto multiplica a nuestro vector columna de entradas, que en este caso es solo la U, es de 1 por 1. Bien, como ninguna de las salidas tiene influencia, ninguna de las entradas tiene influencia en las salidas, esto será 0 y 0. Recuerden que no es simplemente un 0, es una matriz de 2 por 1 con dos ceros. Hay que recordar el tema de las dimensiones de las matrices. Esta es la matriz D. Así que bueno, con esto ya tendríamos las matrices de estado.
con lo que vamos a seguir es cargarlas en MATLAB, fundamentalmente cargar la matriz A en MATLAB y reemplazarle los valores y ver qué correlación podemos obtener con las funciones de transferencia que trabajamos anteriormente. Bueno, entonces vamos a llamar a B1 a la masa M1 va a ser igual a, ¿cuánto era? 2 kilogramos. Masa M1 igual a 2. Masa M2 igual a 0.5. B1 es igual a 2 newtons segundo sobre metro. B2 es igual a 4. K1 es igual a 2 y K2 es igual a 4. Bien, entonces con esto ya podemos plantear la matriz de estado A. La matriz de estado A va a ser igual a 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 y menos K1 sobre M1, K1 sobre M1, menos B1 sobre M1, B1 sobre M1 y por último la última fila K1 sobre M2, menos K1 menos K2, esto paréntesis para hacer la división, sobre M2, B1 sobre M2 y menos B1 menos B2 sobre M2. Con lo cual esto sería nuestra variable de estado. Bueno, acá ya nos reemplaza por los números que definimos originalmente y que era el único o la única, digamos, conclusión o lo que quería mostrar es que si nosotros sacamos los autovalores de esta matriz con la instrucción EIG de eigenvalue, deberíamos obtener los mismos polos que obtuvimos en la función transferencia original. Entonces vamos a sacar EIG de A. Y como ven, efectivamente, si vuelven a la parte donde sacamos los polos de la función transferencia, tenemos un polo en menos 11,25, un par de polos complejos conjugados en menos 0,32 más menos 0,73 y un último polo en menos 1,09. Así que esto es una validación de que lo que hicimos en la función transferencia está correcto. Ahora lo que vamos a seguir es plantear a partir de nuestras matrices de estado el diagrama en bloques y simularlo y comparar los resultados obtenidos con lo obtenido en las funciones de transferencia si debería ser todo consistente. Bueno, vamos por último entonces a dibujar el diagrama en bloques y simularlo. Yo lo voy a dibujar en MATLAB, pero obviamente si ustedes se los piden en un examen escrito lo van a tener que hacer en la hoja. Es exactamente lo mismo, digamos. La lógica es la misma y los bloques son los mismos. Bien, bueno, ¿cómo vamos a empezar a dibujar esto? Fíjense ustedes que Z1 derivada es igual a Z3 y que Z2 derivada es igual a Z4, con lo cual si nosotros integramos Z3 obtendríamos Z1 derivada y si integramos Z1 obtendríamos la variable de estado Z1. Como ven, Z3 derivada es la suma de un montón de variables de estado, la entrada multiplicada por cosas, etc. O sea, lo primero que vamos a buscar lograr es Z3 derivada. Eso va a ser la salida de un sumador. Un sumador de 5 entradas, después vamos a ver bien los signos porque ven que tenemos 5 términos sumando. 1, 2, 3, 4, 5 términos sumando. Le voy a poner de momento 5 signos, lo vamos a hacer rectangular. Entonces vamos a aplicar, después vamos a ir cambiando los signos. Entonces, bien, a la salida de acá, esto va a ser Z3'. No le puedo poner punto porque obviamente no puedo acá en Simulink, ¿no? Entonces, bien, Z3'. Análogamente, vamos a poner otro sumador para obtener Z4', que también es la suma de, en este caso, 4 términos con las diferentes variables de estado. Vamos a poner un sumador con 1, 2, 3, 4 términos.
lo vamos a hacer rectangular también. Mejor vamos a directamente copiar este. Vamos a copiar este. Y le vamos a borrar un signo. Bien. Y acá vamos a tener Z4'. Bien. Entonces, ahora si nosotros colocamos integradores, vamos a buscar los integradores. Acá tenemos un integrador. Si lo colocamos a la salida de Z3', a la salida del integrador vamos a tener Z3, que va a ser igual a, acá vemos la expresión, acá arriba, a Z1'. Z3 va a ser igual a Z1'. Bien, entonces si colocamos otro integrador a la salida de esto, vamos a tener finalmente a la variable de estado Z1. Entonces ya tenemos Z3 y Z1. Si acá en Z4 colocamos también un integrador, a la salida, Z4', perdón, colocamos el integrador, a la salida vamos a tener a Z4, que es igual, Z4 es igual a Z2', por la expresión 2 que acá atrás se ve. Z2'. Finalmente, con lo cual, si colocamos otro integrador a su salida, vamos a tener a la variable Z2. Recuerden que si vemos acá las expresiones estas de acá, I1 es igual a Z1 e I2 es igual a Z2, con lo cual esto es igual a I1 y esto es igual a I2. O sea, ya tenemos también las salidas. Bien, ahora lo que nos queda es colocar las ganancias. Si ustedes se fijan, tenemos que en Z3 influye la entrada y las cuatro variables de estado para armar en Z3 punto, perdón, influye la entrada y las cuatro variables de estado, y en Z4 solo las cuatro variables de estado. Entonces yo voy a agrandar esto porque si no me va a quedar chico. Y esto lo vamos a correr un poquito para abajo. Y vamos a empezar a agregar bloques de ganancia para conformar la suma que finalmente acabe dando como resultado Z3 punto y Z4 punto. Bien, entonces vamos a colocar bloques de ganancia. Aquí en el Z3 punto tenemos influencia de la entrada, o sea, aquí vamos a tener, esto va a ser U. Lo voy a poner en mayúscula, aunque no se usa en mayúscula, pero para que se vea mejor, aquí tenemos U. Y después tenemos que empezar a colocar sumando nuestras variables de estado a cada una de las cuatro de ellas, porque en ambos casos influyen las cuatro. Entonces tenemos aquí nuestra influencia de Z3, nuestra influencia de Z1, la influencia de Z2 por aquí y, perdón, la influencia de Z4 era este, no Z2, y la influencia de Z4, este lo vamos a bajar un poquito, esto lo vamos a poner por acá, perdón, acá arriba de esta si no se nos cruzan, ahí vamos. Vamos a subir un poco este también. Entonces, y este va a ser el Z2. Entonces, acá tenemos el Z2, la influencia del Z2. Bien, y lo mismo vamos a hacer para la Z4', que tiene también la influencia de todas las variables de estado. Con lo cual vamos a tener la influencia de Z4, acá la influencia de Z2,
Y vamos a traer por acá también. Bueno, ya ahí arriba queda un poquito incómodo. Vamos a colocar por acá. Este lo vamos a abrir un poco así. Este sería la influencia de Z3. Y por último, la influencia de el Z1 que viene por aquí. Entonces estos también entran a este sumador para conformar Z4'. Bueno, en este caso es bastante, digamos, bastante enredado el diagrama en bloques porque hay mucha interrelación entre las variables de estado y sus derivadas. Pero bueno, quedaría algo de esta manera. Entonces ahora tenemos que cargar los valores. Bien, vamos a ver los valores. Para eso voy a achicar un poquito y vamos a ver primero los de Z3'. Bien, acá este bloque, que es el que multiplica a la U, es 1 sobre M1. Entonces le ponemos 1 sobre M1. Bien, después tenemos el que multiplica a Z3. Aquí tenemos Z3. Entonces, ¿cuánto es lo que multiplica a Z3 en este caso? Z3, vemos acá, es menos B1 sobre M1. Con lo cual, ya directamente dejamos todo sumando y directamente se lo ponemos acá. Menos B1 sobre M1. Vamos a agrandar el bloque para que se vea el valor que tiene efectivamente. Ahí está, menos B1 sobre M1. Bien, este que está acá es el de la influencia de Z1. ¿Cuánto es Z1 en M3? Menos K1 sobre M1. Menos K1 sobre M1. También lo vamos a agrandar para que se vea. Bien. Entonces ahora vamos a la influencia de Z2, que es este bloquecito que está por acá. Al final se terminó cruzando todo, pero bueno. Este bloquecito que está por acá. Ahí está. Bien, esta es la influencia de Z2. Entonces en Z2, ¿qué tenemos? K1 sobre M1. Ok, lo vamos a agrandar. K1 sobre M1. Esta es K minúscula, porque lo habíamos definido así en el workspace, K1. Y por último el de Z4, que es B1 sobre M1. B1 sobre M1. Vamos a agrandarlo también. Ahí está, B1 sobre M1. Bien, entonces ya tenemos la influencia de todas las variables de estado en Z3. Ya el Z3 se podría decir que está armado. Z3', ¿no? Z3 derivado. Bueno, entonces ahora vamos con el Z4 derivado. Bien, ¿qué tenemos en Z4 derivado? Por Z4 tenemos, acá vemos Z4 menos B1 menos B2 sobre M2. Entonces sería menos B1 menos B2, entre paréntesis, sobre M2. Entonces vamos a zoomearlo un poquito para que se vea. Ahí tenemos con los valores. Bien, a ver, ahora abajo la influencia de Z2. ¿Qué tenemos en Z2? En Z2 tenemos menos K1 menos K2 sobre M2. Menos K1 menos K2, paréntesis, sobre M2. Entonces vamos a agrandar un poquito esto. Ahí vemos el valor. Y después tenemos este de aquí, que viene acá, es Z3. ¿Qué tenemos de influencia en Z3? Y bueno, acá vemos B1 sobre M2 sumando. B1 sobre M2 sumando. Entonces vamos a agrandar este bloquecito para poder ver el valor. B1 sobre M2. Y por último tenemos la influencia de que este es, vamos a subir, Z1. Entonces, ¿por cuánto está multiplicando Z1 para formar Z4'? Por K1 sobre M2.
1 sobre M2. Bien, entonces esto lo vamos a agrandar también para ver. Ahí está. Bien, entonces ahora esto lo voy a agrandar para que se vea. A ver si podemos zoomear acá. Ahí está. Este sería nuestro diagrama en bloque final para nuestro sistema definido con variable de estado. Así que bueno, esto sería lo que había que hacer en la segunda parte del punto 2. Bueno, entonces por último vamos a simular nuestro diagrama de bloques del modelo de estados y nuestras funciones transferencia. Y obviamente esto tiene que dar resultados consistentes para ambos casos, ¿no? La salida tiene que ser la misma ante una misma excitación porque son representaciones de un mismo sistema. Así que bueno, vamos a conectar nuestra entrada U al escalón unitario. Vamos a agregar un multiplexor. Lo vamos a copiar el multiplexor. Vamos a hacer dos multiplexores. Y vamos a colocar al multiplexor arriba la salida X1 de nuestra función transferencia, que tiene que ser coincidente con la salida I1 del modelo de estados. Porque recuerden que habíamos elegido como I1 a nuestra posición X1, ¿no? Bien, a ver si... ahí está. Y bueno, y después en el otro multiplexor vamos a colocar a la salida X2 de nuestra función transferencia de X2 sobre F y a nuestra salida I2 que habíamos elegido coincidente con la posición X2. Bien, y después vamos a colocar un par de osciloscopios y vamos a observar las señales. Deberíamos observar lo mismo en ambas salidas. Bien, vamos a colocar este osciloscopio por acá. Y lo vamos a copiar. Esto lo vamos a borrar. Vamos a copiar el osciloscopio y vamos a colocarlo acá en las X2. Bueno, vamos a correr la simulación en 50 segundos como habíamos corrido para las funciones de transferencia y deberíamos observar lo mismo. Fíjense, esto es para X1, termina en 0,75 y se nota una única señal. Para vean, vamos a borrar esta y lo vamos a volver a correr. Fíjense que ahí tendríamos solo el azul, que es la de las variables de estado, y si borro la de las variables de estado, veríamos la de la función transferencia, que es la amarilla. O sea, están superpuestas. Y bueno, lo mismo pasa para las X2, ¿no? Ven que vemos la azul, que es la de las variables de estado, y si borrara, que bueno, termina en 0,25, y si borrara la de la función transferencia, se vería la de la variable de estado y viceversa. Así que bueno, es consistente el modelo de estados que obtuvimos respecto de las funciones transferencia. Así que bueno, esto sería todo por este ejercicio. Cualquier duda, por favor, me consultan por el campus, por mail, por lo que fuera. Les voy a dejar este archivo de Simulink. Y bueno, eso sería todo.